en este encuentro. La verdad que son encuentros muy enriquecedores y bueno, espero que así sea en este momento. Lo que por ahí Lore hacía referencia, Lorena, en esto del dispositivo, efectivamente el Colegio de Psicólogos eh, viene teniendo en distintas eh, cuestiones que tienen que ver con situaciones sociales, los derechos humanos, ¿no? En distintas preocupaciones y cuestiones sociales que hacen a, a nuestro momento histórico un compromiso muy importante en la participación activa en relación a estos hechos, ¿no? En cuanto al acompañamiento que realizamos y todo lo que tiene que ver con el dispositivo de la subzona 14, esto se gestó, como les mencionaba hace un momento, en la gestión de Lautaro García. Me parece importante resaltarlo en tanto que fue un momento en donde el colegio se involucró fuertemente con lo que estaba sucediendo a nivel juicio y todo lo que ha implicado socialmente esto. Entonces, lo que se programó conjuntamente con el Ulloa, que es una institución de Buenos Aires, que tal vez algunas han escuchado nombrar, es el armado de lo que dimos a llamar dispositivo de acompañamiento a las víctimas testigos. ¿En qué consiste este dispositivo? Es un, es un dispositivo, es un conjunto de colegas que nos reunimos a poder trabajar, por un lado, con la concepción de lo que es un acompañamiento, ¿no? ¿A qué se le llama acompañamiento o qué se llama acompañar en estas situaciones? Pensar el acompañamiento, y a mí me gustó mucho una metáfora que utilizó una analista, Ana María Fernández, que es una analista muy reconocida de nuestro medio, de nuestro país, eh, que ella utilizó una metáfora en donde ella contaba que cuando ella era joven vivía en una provincia que tenía montañas, ¿no? Y que ella usualmente hacían una especie de recorridos, caminatas, lo que hoy podemos llamar trekking, pero que en ese momento se llamaba en castellano caminatas. Y hacían caminatas en grupos grandes, que iban dirigidas por algunas personas que iban acompañando y que iban orientando, por guías, pero que tenían la particularidad de estos grupos de ir conformándose de manera tal que aquellas personas que estuvieran con mayor debilidad, mayor dificultad o temores, fueran los que fueran de alguna manera yendo por delante, ¿no? Y las personas que tal vez tenían otra preparación iban atrás e iban acompañando el proceso de aquella persona que iba adelante, ¿verdad? Iba sosteniendo de alguna manera el ritmo de esa persona y no pretendiendo acelerarle el ritmo a la otra persona que estaba tal vez con mayores dificultades para poder acceder a ese paso, ¿no? Entonces, lo que ella contaba es que en algunos momentos era necesario ponerle, ella dice, apoyarle una mano en la espalda, ¿sí? Apoyarle una mano en la espalda a esa persona que iba con dificultad. Apoyar una mano en la espalda le implicaba al otro, y a aquellos que nos gusta por ahí hacer actividad deportiva y física, qué sé yo, y hemos hecho algún tipo de estas actividades, sabemos que de lo que se trata esto que estaba diciendo Ana María. Cuando te apoyan una mano en la espalda, cuando vas caminando con dificultad, no vas subiendo una montaña, vas caminando con dificultad, y te apoyan una mano en la espalda o dos dedos en la espalda, en la parte de la columna, se te eleva el eje del cuerpo y te permite subir con menor dificultad, como que te ayuda. Entonces, Ana María decía, ¿no? Que el acompañamiento es eso, es una, una mano en la espalda, un apoyo, un pequeño apoyo, que no es ni un empujón, ni un abrazo fuerte, ni un tironeo del brazo, es decir, es simplemente ir sosteniendo. De esta manera concebimos el dispositivo en relación a las víctimas testigos, es acompañar ese momento, que es un momento muy, muy difícil para estas personas, porque están atravesando no solamente el tener que volver a encontrarse con recuerdos que fueron muy penosos, que han sido muy difíciles de atravesar, sino
que además implica también una distancia temporal con ese hecho, que les implica también todo un esfuerzo de memoria, un desgaste psíquico que requiere de mucha predisposición y de mucha templanza en ese momento. Entonces, el poder sostener, el poder estar, a veces hasta simplemente con la mirada, acompañar mirando, sosteniendo, ¿no? En el momento de la audiencia, por ejemplo, en los días previos, realizando algunas llamadas o permitiendo que ellos nos llamen las veces que lo necesitaran, ¿no? Para tener algún encuentro, alguna entrevista, que nos quisieran contar lo que ellos necesitaran contarnos, no forzar a que cuenten absolutamente nada. El dispositivo no se trata de un espacio donde se pretende trabajar analíticamente con esa persona, ¿sí? No se pretende trabajar lo traumático, sino simplemente que esa persona llegue al momento del juicio de la manera más tranquila y más acompañada posible, considerando las circunstancias que esto implica, ¿no? Es decir, que por eso digo, ya de por sí no es un momento fácil, ya de por sí estas personas, además, son personas mayores, son grandes, tienen muchas dificultades para poder movilizarse, para poder, incluso, bueno, en este momento tenemos una dificultad extra que tiene que ver con todo esto de la virtualidad. Hay muchas personas que no se adaptan a los dispositivos de virtualidad, con lo cual hemos establecido espacios para poder tener algunas entrevistas presenciales que permitan realizar estos encuentros, porque bueno, en esta etapa, si bien todavía no se ha empezado, eh, ya se inició el proceso, pero todavía no se han citado, se frenó un poco eso, tal vez Yara nos lo pueda contar mejor, Sí. pero se ha frenado, se ha tenido que frenar por toda una serie de situaciones que han tenido todo este procedimiento de lo que ha implicado el COVID, personas que no pueden asistir por cuestiones, bueno, de salud, etcétera. Pero sí lo que se ha dispuesto desde el Colegio de Psicólogos en esta oportunidad es espacios eh, muy aireados, al aire libre, que son de propiedad del colegio, digamos, y armar espacios que permitan poder convocar a las personas de manera presencial y poder hacer este acompañamiento de la mejor manera posible a aquellas personas que no toleren el dispositivo virtual. Porque convengamos que esta forma, ¿no? Esto de la virtualidad, para muchos, ustedes por ahí son chicos y se han acostumbrado más fácilmente, pero hay personas que, sobre todo personas de edad avanzada, imagínense que tienen 70 años, 75, esa es la franja de edades de las personas que están atravesando este juicio, y que verdaderamente la virtualidad les resulta absolutamente extraño, ¿no? Extranjero, Mm. por donde se lo Sofi- mire. Sofía, ¿cómo los encontraron cuando fue toda la experiencia del 2018, 2019? ¿Cómo los encontraban así anímicamente? ¿Por dónde pasaban los temores? Si es que había temores. ¿Sentían que había, digamos, necesidad de testimoniar o había como, o se sentían, no sé? Mirá, en realidad ha habido situaciones, muchas personas estaban muy ansiosos, muchos de los que fueron convocados estaban muy ansiosos por poder dar su testimonio. Otras personas ya habían sido citadas en otros momentos, con lo cual también había un cierto cansancio o un cierto agotamiento puntualmente en algunas personas. Eh, algunos manifestaron como un agradecimiento en cuanto a sentir un gran alivio posterior, en tanto que esta situación previa les significaba un estado de mucha ansiedad, de mucha angustia, ¿no? En donde no se sabía cómo se iba a desarrollar y qué iba a suceder con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera fue una situación reparatoria, ¿verdad? Y otras personas sintieron la necesidad de continuar, ¿no? Y nos manifestaron esta necesidad de continuar, de que siguieran avanzando, como que digamos, de alguna manera se sintieron eh,
que el proceso no concluía, digamos, ¿no? Que necesitaban como otra vuelta más, que necesitaban poder volver a encontrarse con otras cosas, e incluso yo creo que esta etapa, ¿no? Esta tercera etapa, un poco responde a esa necesidad de muchas de estas personas que verdaderamente manifestaban, bueno, que había otras cosas que era necesario poder juzgar, ¿no? Y que no entraban dentro de lo que se venía jugando, sino que tenía que ver con otras cuestiones que tenían otras características, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, que, bueno, que para muchas y muchos ha sido muy fuerte y ha sido muy silenciado. A diferencia por ahí de otros tipos de torturas, los delitos sexuales para muchas víctimas fueron muy difíciles de poder poner en juego y poner en palabras, ¿no? Es decir, prácticamente no lo hablaron con nadie, incluso con nadie de su familia, hasta el momento en donde el juicio se abre. Entonces, recién ahora están pudiendo muchos poner en palabras algo de todo esto que les ha sucedido y lo que les ha implicado. No sé Sí, si te respondo, Lore, a la pregunta, pero sí, 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 en la gran mayoría ha habido, bueno, por supuesto, una gran inquietud, una gran ansiedad de qué es con qué se iban a encontrar. Lo que sí, en esto del acompañamiento, una de las cosas que trabajamos bastante, ¿no? Es el tema de la disposición del lugar, como para que la persona que asiste se encuentre con una escena que no le sea tan disruptiva, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, A los chicos por ahí decirle, le bueno, comentamos, era cuando se hizo el juicio que se hacía en 2018-2019, se hizo ahí en el Colegio de Abogados, en una sala en particular, bueno, cómo estaba armado el estrado, los jueces, o sea, bien, si bien una película, quienes no hemos pasado, simplemente hemos visto juicios por película, bueno, de qué lado estaban todos los acusados, los defensores, del otro lado la querella, bueno, distintos abogados representando a las víctimas e instituciones, en el caso como también de la universidad, eso fue como las instituciones sí participaron de este juicio, y cuando íbamos con los estudiantes, bueno, bien, los primeros bancos se dejaban para los familiares, estaban también los acusados, tenerlos ahí en cerca, al lado, que a lo mejor no se volvían o sea, tal vez fue el momento del juicio que se volvieron a encontrar, eso uh-huh, fuertísimo, y bueno, y estar ahí, bueno, completamente en silencio, las personas pasaban por un lateral, ingresaban, estaba cubierto, y nosotros le veíamos, porque a veces te tapaba la pantalla, todo, las piernas, las manos, ya desde lo corporal, todo, viste, la situación sí, de como decís vos, de ansiedad o de angustia, porque, y tener que recordar, y la presión, y que bueno, que estén grabando, y los periodistas, todo, y que salga a la luz una parte, algunos son militantes, sí, uh-huh. y gracias a ellos, a su militancia, digamos, se ha conseguido un poco, más allá, que ahora ya nos hablará de cómo vienen estos juicios, pero por otro lado, y otros no, personas que se Sí, fueron de la provincia, incluso había gente que está fuera del país, y que sí, vino o gente exclusivamente. incluso, y que eso también se escuchaba como muy diferente, ¿verdad? Es decir, no era lo mismo y no fue lo mismo para personas que incluso estaban militando en el momento o que luego siguieron militando y siguieron trabajando esto que les sucedió y siguieron haciendo un proceso con esto, que aquellas personas que se vieron de algún modo, digamos, alguna situación en donde no entendían de lo que se trataba, ¿no? Hubo casos que realmente fueron muy conmovedores porque se trató de personas que se encontraron en una escena, en una situación que algunos, por ejemplo, incluso, y ahora se debe recordar, personas que habían venido de otro país y de repente se encontraban en un pueblito y en nada, tocando la guitarra, y porque para el pueblito era amenazante esa figura, terminaban siendo denunciados y terminaban siendo eh, torturados, Sí, 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 sí. incluso algunas personas hasta perdieron el juicio, ¿no? Es decir, perdieron la capacidad psíquica de poder estar con lucidez y con la posibilidad de sostener eh, La vida cierta después, bueno. cordura, como hablamos en criollo, ¿no? Ujú. Y esto tuvo que ver con estos como desgarros, digo yo, ¿no? Como que para algunas personas fue realmente un desgarro en su vida. Para otras personas
un desgarro para que puedan interpretar la figura, ¿no? Es como si estuviéramos acá y de repente algo nos arrastra, nos arranca y pasamos a estar en una situación que no tenemos ni idea de lo que se trata, ¿verdad? Como que no podemos ponerle ninguna explicación. Eso que verdaderamente fue como del orden de lo traumático, encontramos secuelas muy complejas en algunas personas, incluso personas, por eso digo que se volvieron literalmente locas, ¿sí? Que terminaron teniendo que ser asistidas psiquiátricamente y encerradas, hemos estado en instituciones psiquiátricas, y otras personas que, que pudieron entramar, de alguna manera podemos pensarlo de esa manera, pudieron entramar, pudieron hacer trama. Algo de lo que venía sucediendo en sus vidas y algo de lo que continuaron después les permitió armar una trama que lograron poder soportar, hacer soporte de esa situación que sí sigue siendo traumática, pero no tiene el mismo matiz que esa otra situación. No sé si por ahí para poder ser No más sé si los drástica, ¿no? Pero chicos o las chicas te quieren hacer alguna pregunta, porque ya veo que es tu horario. sí. Si alguno de los chicos, chicas, le quiere hacer alguna pregunta o comentario a Sofía, están quinto Están hoy, calladitos. Por mí no, Sofi, profe. ¿no? Ay, Jerónimo, bueno, él está con la cámara prendida, muy bien, Jerónimo. no, Ay, Sofi, genial. Sofi, no sé si tenés 2 segunditos, pero también Sí, sí, sí. para comentar y por ahí que hagas vos alguna consideración respecto de también a lo difícil que les fue para muchos volver a sus lugares después de haber pasado estas detenciones traumáticas por el contexto del pueblo, vecinal o social, que incluso hasta bueno, los discriminaba o los excluía bajo esa frase tan conocida del algo habrán hecho, y cómo también en ese sentido es importante la realización de los juicios acá para mostrar de que en realidad no habían hecho nada y de que fueron injustamente perseguidos. Sí, totalmente, Yara, porque efectivamente, digamos, no solamente, como bien decís, no solamente fue lo que implicó ese momento de detención y todo lo que le implicó a esa persona, que algunas, la gran mayoría tenían 19, 18, 17 años, eran pibes y pibas de la edad de la mayoría de los que están acá con nosotros hoy, ¿no? Había alguna gente un poco más grande, pero la mayoría eran pibes muy jóvenes que estaban estudiando en los primeros años en la universidad o por ahí estaban incluso en el secundario. Eh, Estoy diciendo los casos de acá, no estamos hablando de La Sí. Plata, Buenos Creo Aires, que que también. el más traumático es Arauz, ¿no? Y nosotros nos tocó justo ir a varias audiencias, porque como íbamos así con todos los cursos, con los 2 quintos, con los 2 cuartos, e increíble porque la gente está viva en una localidad de 3.000 habitantes, todo lo que había sido el copamiento del pueblo, en un momento decían, nos arruinaron, hubo un testimonio fuerte, decían, nos arruinaron la vida, porque, a ver, eran parientes que los habían acusado, que se fundaban en un campo, entonces, pero todo el cómo circulan los discursos del miedo, que bueno, como eran estos profesores que venían de Bahía, entonces, bueno, eran unos zurditos, subversivos, y de qué manera estaban contaminados, y a mí me impactó testimonios de localidades, como dicen ustedes, muy chiquitas, como dice Yara, era el Pachiri, unos lugares, campo de decir, bueno, y el que había sido, así sea, traído a Santa Rosa, detenido, así sea un mes o algo, pero después de decir, yo dejé no sé cuánto tiempo de no salir a la vereda porque no querían, por ejemplo, perjudicar a nadie, o que la gente los dejaba de saludar, como si fueran realmente algo, y vos decís, el poder de policía y de control, la internalización del miedo, del terror, justamente, para estar en una localidad perdida y no querer saludar a tu vecino por las dudas, a ver si te pasa algo. Sí, y bueno, mucha gente incluso se fue, Lore, mucha gente se fue Sí, de los pueblos y no volvió nunca más. O sea, hay gente que no pudo volver o que vuelve ahora de grande, pero que les ha sido, digamos, una pérdida, esto ha sido una marca en sus vidas eh, que un tuvo borramiento consecuencias de la muy historia y complejas. de la identidad. Los pueblos es como que el tema de reconocer los propios desaparecidos, llegó los tiempos de las memorias de las sociedades, las memorias colectivas, porque yo, por ejemplo, soy de General San Martín, y nunca se había hablado, yo fui al colegio jamás, ni del tema, ni de la desaparición de esta chica Peters.
Y bueno, ahora recién cuando se cumplieron 40 años, y a partir de un trabajo de la Secretaría y también como el impulso de las políticas, ¿no?, públicas y del Estado y cómo están instaladas, bueno, un mural, los jóvenes pintaron su rostro, bueno, si hay un parque, esto como empiezan a por lo menos el reconocimiento, bueno, del nombre, lo mismo que con el chico de Bernasconi, y en la zona hay varios, y sin embargo nunca se hablaba. O sea, una negación total de esa historia, un silencio ensordecedor, como dicen algunos autores. Así que bueno, sí, no querer saber nada con esa historia, y bueno, y otros sí, pero muy lento el proceso. Sí, que Porque a también veces, esto, por ahí Lore pensaba, ¿no? Se me ocurría en relación a esto de que estás mencionando y la importancia de poner nombre, de nominar, ¿no? Y de que algo del nombre se pueda visualizar, eh, poder traerlo y que podamos verlo, visualizarlo, ¿verdad? Es decir, porque algo de estas negaciones o algo de esto de estos procesos históricos en donde lo que se hace es un borramiento, una de las cosas que se hace es efectivamente borrar los nombres, ¿no? Es decir, todo aquello que pueda tener que ver con marcas que dejan la huella de la posibilidad del recuerdo, lo borro. Entonces no existió, sería como continuar la lógica del desaparecido, ¿verdad? Es decir, continuar claro, esa lógica. Bueno, ¿qué hago? Y si está desaparecido, como dijo Videla terriblemente en una de sus conferencias, ¿no? Si está desaparecido, no está, no está. Bueno, ¿qué es no está? Bueno, no está, no hay ni una lápida. Una lápida implica un nombre, y ese nombre implica que ahí pasó algo, que ahí había una persona y que esa persona dejó de estar. Entonces me permite la posibilidad de la construcción, la posibilidad del nombre, la marca. De la otra manera, la tal cual. negación absoluta, ¿no? La pérdida absoluta y la incapacidad de reconstruir como memoria, porque si no hay, no hay. En cambio, la marca, la palabra, el nombre, el volver a poner el nombre, el volver a decir, bueno, esto sucedió y sucedió de esta manera, nos permite psíquicamente, por eso en realidad lo tomo esto que estás diciendo desde lo histórico, nos permite psíquicamente reconstruir la memoria, porque si no, no tenemos herramientas para poner memoria, Tal ¿no? cual. Para poder recordar. Tal cual. Y bueno, y por eso nosotros también, o sea, desde la escuela, que ya con ellos ya hablamos, como es la cuestión generacional, porque son de 2005, hablamos una palabra fuerte, que es transmisión o la construcción de la memoria, porque ellos no pueden recordar algo que no han vivido. Entonces el papel de por qué trabajar e instalar estas temáticas de alguna manera para la cuestión de la transmisión generacional y bueno, la defensa de los derechos humanos. Bueno, y eso, Sofi, perdón, eso le es muy pasamos a la importante. Diana porque Diana también se va a tener que ir. Bueno, no, digo que eso es muy importante, recogiendo esto, la construcción de la memoria como garantía de no repetición, que es una de las funciones de los juicios. Entonces, la única forma que el Estado tiene de garantizar la no repetición no es solo asumiendo el compromiso a través de la firma de tratados de derechos humanos, es haciendo una construcción ciudadana que permita identificar estas prácticas para que no se repitan y para que no vuelvan a suceder. Porque, por ejemplo, esto no tiene que ver con los juicios, pero a nosotros nos llamó mucho la atención en los últimos tiempos, sobre todo para la fecha del 24 de marzo, donde suelen hacerse publicaciones reivindicativas de la figura de Videla o de lo que fue la dictadura, porque hay gente que no está de acuerdo o disiente con las políticas del gobierno de turno que esté. Y lo que nos llamaba la atención es que este último año que pasó, este año, esas publicaciones, hubo 3 o 4 casos que las hicieron chicos que ni siquiera habían nacido cuando el terrorismo de Estado estaba vigente en la Argentina. Entonces, lo que nos preguntábamos, más allá de la resolución del problema de la causa penal, era qué información están recibiendo, qué es lo que ellos conocen o saben para salir digamos, a alabar la figura de Jorge Rafael Videla y todo lo que significó para nuestro país el terrorismo de Estado. Es decir, en qué está fallando la familia, el Estado a través de las instituciones educativas, la comunidad misma, en que estos chicos no pueden ver que lo que están reivindicando es justamente el odio, la muerte, la persecución, es un gobierno autoritario. Por eso también son importantes, me parece, estos espacios, que desde el colegio se tengan estas iniciativas
y la realización de los juicios y que los chicos puedan ir a los juicios, a ver y escuchar para saber de qué se trata y de qué estamos hablando cuando hablamos de graves violaciones a los derechos humanos. Porque a mí me parecía fundamentalmente gravísimo esto. Chicos de 18, 19 años publicando fotos de Falcón Verde, de Videla, y vos decís, esos chicos ni siquiera lo vivieron, entonces, ¿qué les están transmitiendo las generaciones anteriores a ellos? Me parece por eso muy, muy importante esto. Y después, en orden a los juicios, también, los juicios, digamos, se han construido a fuerza de la labor militante, ¿no? De las víctimas, de sus familiares, porque hay que decirlo también, ¿no? Si dependiera exclusivamente del Estado, no sé si estaríamos aquí hoy con los juicios. Recordemos que el Estado argentino, así como ahora está realizando los juicios, así como en el 83 con Alfonsín se realizó el famoso juicio a la Junta y hubo una voluntad política de no acallar lo que había sucedido y de que fueran sometidos a la justicia ordinaria, la justicia ordinaria me refiero a la justicia civil, que fueran sometidos a los jueces de la Constitución y que tuvieran un proceso adecuado, cosa que los ejecutores del plan del terrorismo de Estado no habían hecho con sus víctimas. A ellos se les dio la posibilidad de enfrentar las acusaciones en el marco de un juicio con todas las garantías constitucionales en el cual se pudieron defender y de hecho ha habido absoluciones en algunos casos. Pero digo, esa política que empezó en el 83 no fue sostenida en el tiempo. De hecho, después vinieron las leyes de obediencia debida y de punto final que dejaron en suspenso todo lo que fue el juzgamiento y las víctimas y los familiares y los militantes de derechos humanos remaron mucho toda esta situación. En ese momento lo que se hacía desde el Poder Judicial, pero no lo hacían todos los jueces, era lo que se llamaban los juicios por la verdad, que eran juicios en los que se recababan testimonios continuamente de las personas perseguidas, de las víctimas, de las familias, de quien pudiera tener conocimiento de los hechos, pero lo que no se podían hacer eran acusaciones o condenas. Entonces era una forma de documentar todo lo que había sucedido, pero que quedaba como a modo de declaración de verdad, sin posibilidad ya te digo, de condenar a algún responsable. Cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, se reanudaron los juicios, pero tampoco es que los jueces eran, salvo algunos casos muy puntuales, que eran muy propensos a de oficio, o sea, por su propia voluntad, reanudar. Y esto esto hay que reconocerlo, es producto de la lucha, de la militancia y de quienes nunca bajaron los brazos a la hora de que se haga, no sé si ya justicia, porque después de tanto tiempo a veces hablar de justicia yo lo pondría como ahí entre paréntesis, ¿no? El lema de las organizaciones es memoria, verdad y justicia. Yo creo que ya a esta altura es más memoria y verdad que la justicia, porque han pasado tantos años y bueno, se han muerto tantos de los acusados, algunos tienen muchos problemas de salud para enfrentar los juicios, que por ahí es difícil pensarlo en términos de justicia cuando estamos llegando tan tarde, ¿no? Para darle una respuesta a las víctimas. Pero sí me parece, yo acá anoté varias ideas. La importancia de los juicios en su dimensión pedagógica, en esto, en que los chicos puedan verlos, aprender, entender qué es lo que pasó, entender por qué, aunque parece que estuviéramos hablando de historia, no estamos hablando solo de historia, sino que esto tiene un impacto en el hoy, por esto que yo les decía, en esta construcción de la idea de qué debe ser un ciudadano responsable en cuanto, digamos, a su capacidad cívica de poder darse cuenta de que esta construcción democrática del hoy es producto de estas luchas y que no está bueno que un chico de 19 años publique una foto de un falcón verde por todo lo que implica. No es un auto cualquiera, tiene toda una connotación y nos remonta a épocas donde no se permitía el disenso. Estos espacios hubieran sido impensables. Las profes hubieran sido perseguidas, encarceladas, cualquier tipo de idea de construcción colectiva y solidaria hubiera sido abortada de plano y hasta incluso los mismos alumnos hubieran resultado perseguidos, como sucedió. Así que tienen una dimensión pedagógica estos juicios, tienen una función importantísima en la construcción de la memoria colectiva,
y en esto que es la reconstrucción de la verdad como garantía de no repetición. Es decir, en la medida en que nosotros como ciudadanos entendamos por qué lo que pasó entre el 75 y el 86 está mal, es delito, y por qué no se puede pensar una construcción ciudadana sobre la base de la exclusión del otro, de la eliminación del otro, del que piensa distinto. En la medida en que entendamos eso, vamos a poder asegurarnos de que no se vuelva a repetir. Y también entender, y esto queda evidenciado también en los juicios, que esto no es la idea o no fue la idea de 4 militares trasnochados que un día se levantaron y agarraron las armas y fueron a sacar a la presidenta de la Casa Rosada. Estos procesos de terrorismo de Estado se elaboran o, digamos, cuajan en un determinado momento, luego de que vienen con un caldo de cultivo anterior, donde hay un montón de otros factores de poder que posibilitan que esto suceda. Y esos factores de poder no son solo militares, son civiles, son eclesiásticos, ¿sí? Son de la comunidad también. O sea, los militares no triunfaron solo porque tenían las armas. Los militares triunfaron porque también tuvieron apoyo de la ciudadanía. Y bueno, y por eso la importancia de esta construcción del conocimiento y de la memoria y de darle nombre a lo que pasó, para que no vuelvan nunca más a tener el apoyo de la ciudadanía para hacer eso, ¿sí? Para derrocar un gobierno elegido democráticamente e instaurar el terrorismo de Estado. Eso también es importante, y me parece que eso... Una Sí. cosita nada más, en esto que estabas diciendo, y yo lamentablemente me voy a tener que retirar, me van a tener que disculpar, pero en esto último que estabas diciendo, y ahora me parece que es interesante esta pregunta que de alguna manera hacías hace un ratito, en esto de los efectos sociales que tuvo cuando las personas volvieron, ¿no? Es decir, esto que sucedía cuando las personas volvían de estos presidios o de estos, sí, de estas situaciones en las cuales habían sido secuestradas, son secuestros, cuando ellos volvían a su pueblo, todo esto que sucedía en el pueblo tiene que ver con esto que está diciendo Yara, ¿verdad? Es decir, había toda una cuestión social y de una cierta complicidad civil que acompañó esto, ¿no? Y entonces, esto me parece que es importante ver, y es importante escuchar también qué sucede con algunos grupos que hoy por hoy siguen haciendo este tipo de manifestaciones y que evidentemente están trabajando de otra manera, por medio de redes, por medio de ciertos discursos que generan que un pibe, una piba de 17 años, 19 años, de 16 años, termine sosteniendo una idea como es la del Falcón Verde en un Facebook o en un Instagram o en una red social, pero ahí hay otras cosas atrás. Entonces, qué importante es poder leer esto, ¿no? De dónde viene, qué es, digamos, poder leer los discursos. Leer los En el colegio que discursos. ustedes tienen la posibilidad incluso de materias como todo lo que tiene que ver con el periodismo o las materias estas de comunicación, ¿verdad? Que hacen a esto. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo se van metiendo? ¿Cómo se va infiltrando? ¿Qué es lo que se va diciendo? ¿Cómo se usa el discurso? ¿Qué discursos hay atrás de esos discursos? ¿Verdad? Es toda una cuestión más que interesante para desarrollar y para pensar y para detenernos, ¿no? Yo a veces digo, bueno, detengámonos a mirar, detengámonos a poner un signo de pregunta, a ver, ¿qué es esto? ¿A quién le conviene que esto sea de esta manera? ¿De dónde? ¿No? Un segundo, frenar y preguntarse. Parece que es fundamental, ¿no? Fundamental y no reproducir, porque cuando hacemos esta reproducción gratuita, ¿no? Que parece fácil, así como simplista, en donde entramos a reproducir discursos mediáticos, distintos tipos de discursos en donde no logramos procesar o pasar por la razón lo que estamos pretendiendo plantear, bueno, somos presos, somos masificados, somos presos de un discurso que no nos podemos apropiar y que creemos propio, que es lo peor de todo. Gente, perdonen, les juro que me tengo que ir, me están haciendo Mil llamados. gracias por haberte sumado, y bueno, ya volveremos, a lo mejor pues surgen más cosas para el segundo cuatrimestre. Encantadísima, cuando quieran, de lo que pueda colaborar y podemos charlar, encantada, me encanta poder desarrollar distintos temas y pensar, con lo cual encantada en lo que pueda
colaborar con todas ustedes, todos ustedes. Y lo que sí les tiro como dato, que por ahí lo saben, por ahí Lore lo sabes, es que hay provincias, como por ejemplo Neuquén, que ahora está también desarrollando lo que es el juicio lo que sería el juicio de ahí, de lesa humanidad de Neuquén, en donde también están por la etapa de delitos sexuales y que están haciendo grabaciones y que se suben esas grabaciones a YouTube y que tienen algún tipo de programa que por ahí se puede acceder, y la idea también del dispositivo acá y del trabajo con la gente de acá es poder hacer una mediatización para poder visualizar todo lo que sucede en el juicio, más allá de que no sea presencial absolutamente. No, Sofi, el de acá se transmite por YouTube y queda grabado, ¿eh? Ah, perfecto, bien. No tenía Sí, el dato bien bien. si ya se estaba haciendo de sí. esa manera. Después yo Genial. le paso, si quiere, a la profe los links, Bien, pero sí, se bárbaro, transmite por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura. Ah, perfecto. genial. Eso, Queda ese grabado. dato no lo tenía claro y me Esto es ahora, ¿no? En este tercer juicio, porque el anterior se... Sí, Bien, sí, en este se transmite por el tema de que, dadas las condiciones en que lo estamos haciendo, la publicidad se da así. bien, bárbaro. genial. Bueno, gracias, Perfecto. Sofía, un beso grande. Chao, Sofi. Abrazo gigante, un gustazo compartir este tiempo con ustedes. Gracias, gracias. Y ahí se Chao, sumó chao. Florencia, que es profe de geografía del colegio Yara. Buenísimo. Así que bueno, nos Bueno, vamos yo Hola, ahí, ¿qué tal? hola Florencia, yo a ver si les puedo compartir algo para que los chicos entiendan por qué. A ver, Mercedes, vos estás ahí, ¿la podés habilitar para que comparta ella? Creo que está habilitada. sí, pero lo que pasa es que yo sé compartir, vamos, a ver, espérenme un segundo, sé compartir en el Zoom, pero en el Google Meet una ventana. A ver, ¿cuál ventana de todas las que tengo abiertas? Esta no. ¿Cuál será? Voy a ver si puedo. Si no, igual se los explico, porque para no perder tiempo. Bueno, Si no, pone tu pantalla completa y sí, abrí la ventana que... a ver, para que lo que voy a hacer es cerrar todas las otras que tengo, porque tengo abierto de todo, porque estaba trabajando, así que a ver si ahí me aparece una ventana, no, una pestaña, a ver si es una pestaña la otra opción. Acá, ahora sí. Bueno, ahí, ¿lo ven? Tendrían que Todavía estar no. bien. Ahí Ahí está. Un está. mapa, ahí está. Sí. Bueno, este mapa hace referencia a que luego del golpe de Estado, del 24 de marzo de 1976, si bien nosotros somos un país federal y las provincias siguieron funcionando como tales, con sus autonomías, al suprimirse todos los poderes ejecutivos elegidos democráticamente, que fueron ocupados en las gobernaciones respectivas por los interventores enviados por el gobierno militar, el gobierno militar lo que hizo fue dividir al país en zonas. Esas zonas, esa zonificación militar coincidía con un plan de operaciones del año 72 que el ejército siempre va realizando cada determinada cantidad de años a los efectos de distribuir sus recursos, pero nunca había sido pensado para la ejecución de un plan de copamiento, digamos, de las autoridades democráticas y de implementación del terrorismo de Estado. Entonces se usó esa división, el país quedó dividido en zonas. La Pampa, ustedes van a ver ahí, que integraba la zona 1, ¿sí?, junto con la provincia de Buenos Aires. Cada zona, a su vez, estaba dividida en subzonas, ¿sí? Y La Pampa era la subzona 14. De ahí es de donde ustedes van a entender el porqué del nombre del juicio, o de por qué nosotros durante el juicio, cuando hablamos de los hechos cometidos en la subzona 14, que en realidad está mal dicho 14, se ha generalizado así el uso, pero en realidad es 1.4, que significa zona 1, subzona 4 de esta. Pero quedó dicho así como 14, y así es como se lo conoce. Y eso comprendía todo el territorio de La Pampa. Originariamente, lo que sucedía era que lo que sucedió, digamos, al principio, cuando se empezaron a juzgar estos delitos, fue que todo lo que había sucedido en la zona 1
a la cual La Pampa pertenecía, se juzgaba en Capital Federal, porque se entendía que las órdenes operativas para ejecutar el plan sistemático de persecución de los llamados enemigos por el gobierno militar, habían salido de Capital Federal, de la zona 1. Pero después, con el correr del tiempo, se entendió mejor dividir, ¿sí?, los juicios en función de que los hechos sean juzgados en la jurisdicción donde habían sido cometidos. Esto permitió varias cosas. Primero, darle al juicio, voy a hablar ahora de la subzona 14, la relevancia que realmente tenía. Porque cuando el expediente vino de Buenos Aires, se habían juzgado nada más que 8 hechos de 8 personas que se habían presentado a declarar en Buenos Aires. Y cuando nosotros empezamos a hacer el relevamiento de la información, descubrimos que las víctimas no eran 8. Las víctimas eran cerca de 250 personas. ¿Qué pasó con esto? Bueno, había mucha gente que no podía ir a Buenos Aires, que tenía dificultades, o sea, que no tenía garantizado un verdadero acceso a los tribunales para poder llevar su caso. Traer el juicio al lugar permitió ese acceso. Y además permitió otra cosa mucho más importante, que fue darnos cuenta que la Pampa, hay un dicho muy común acá que dice: la Pampa es una isla, que incluso persiste hasta nuestros días, cuando por ahí vemos que en relación a otras provincias la población vive mejor. Entonces, bueno, nosotros somos una isla dentro de la Argentina, vivimos bien. Pero eso de que la Pampa fue una isla es una frase o una idea que viene de aquella época, porque parecía que acá no había pasado absolutamente nada. Que todo lo que tenía que ver con los secuestros, las detenciones ilegales y las desapariciones habían pasado en Buenos Aires o en otros puntos más conflictivos del país, en lo que el gobierno militar denominaba lucha contra la subversión. Pero entonces en La Pampa había pasado mucho, porque si nosotros teníamos en cuenta la cantidad de población, que eso lo podrán ver con la profe de geografía, la cantidad de población que había en aquellos años en La Pampa, la proporción de víctimas era muy alta, ¿sí? Está bien que no había ninguna persona desaparecida, que tenga hoy el estatus de desaparecido, pero sí había habido un montón de gente detenida e incluso llevada a prisiones fuera de la provincia de La Pampa, que luego fueron liberados. Entonces eso de que parecía que acá no pasaba nada, no era tan así. Así que ese fue el primer dato que a nosotros nos empezó a hacer ruido y empezamos desde el juzgado. Yo en esa época trabajaba en el juzgado como secretaria y tuve a cargo la instrucción, es decir, la investigación de lo que fue el juicio de la subzona 2. Y ahora como fiscal me toca intervenir en la subzona 3. Bueno, empezamos ahí a ver los hechos con pensamiento crítico. Decir, bueno, no nos quedemos con esto, empezar a buscar, a relevar documentación. Usamos el libro de Asquín y Pumilla, el informe 14, que está muy bien detallado, y sobre esa base a llamar a las personas y a invitarlas a acercarse a declarar. Lo que hicimos en ese momento, porque esos testimonios son la base de este nuevo juicio, fue también buscar un lugar que no fuese el juzgado, para que las personas vayan a declarar. Los juzgados suelen no ser amigables a las víctimas por todo el lenguaje simbólico que tienen, ¿no? Más allá de que la persona que te atienda pueda ser muy amable, los juzgados son fríos, hay oficinas como que no están adaptadas, muchas veces también el personal, por mucha más buena voluntad que tenga, no está capacitado para recibir a una persona que ha pasado por algo tan traumático. Entonces, bueno, lo que hicimos fue buscar un lugar que nos fue facilitado por la provincia de La Pampa, por el Consejo de la Magistratura de la provincia de La Pampa, y era una casa. Y eso facilitó generar otro ambiente de comunicación con las personas que habían sido víctimas, que empezaron a dar su testimonio. Bueno, a ver, sí, vamos a ir avanzando. Esperen que esto, a ver, no, estos son de las otras zonas, las zonas militares. Había algo que quería decirles. Bueno, respecto acá, el por qué no fue una isla La Pampa y por qué esto fue un plan sistemático. El concepto o la idea central bajo la cual se elaboró todo este plan sistemático fue el de la lucha contra la subversión armada.
Pero esta lucha contra la subversión armada, que podrá haber habido focos específicos, pero no obstante eso no habilita a que el Estado, como dueño del poder de persecución y del poder de coacción de las personas, de sus ciudadanos, los persiga, los torture, los encarcele y los desaparezca. Es decir, en todo caso eso habilitaba que esas personas fuesen detenidos, acusadas ante los jueces de la Constitución, sometidas a un proceso legal y en su caso que purgaran su pena, ¿no? Es decir, aun cuando pudiéramos sostener que había elementos de lucha armada contra el Estado nacional, eso no habilita a que el Estado eche mano de estas herramientas para perseguirlos. La vía era otra. Pero ellos elaboran, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la persecución sobre la base de esto que veníamos hablando, del concepto de terror, de la idea de terror, ¿sí? Y eso está enunciado en todas las órdenes operativas que uno cuando revisa la documentación de la que se valían, o la normativa, como ellos le llamaban, de la que se valían para llevar a cabo el plan. La idea del terror es una idea que atraviesa todo esto, ¿no? Entonces, todas las acciones de militares estaban destinadas a esto, a afianzar este concepto del terror hacia la población. Y ese era un arma para ellos, que tenía igual valor que un arma de fuego, ¿sí? Entonces definían a un enemigo con eso, y el enemigo en realidad estaba dentro de la población civil, es decir, no tenía uniforme, no emplea distintivos para ellos. O sea, ¿y quién es el enemigo entonces? Porque si no, no necesariamente va a tener un uniforme, ni un distintivo, ni un arma. Enemigo era todo el que pensara distinto, todo el que tuviera una idea diferente a la construcción política que el gobierno de facto había pensado para nuestro país. Entonces, en esa condición, la información era algo muy importante. Entonces, los operadores de este plan sistemático hacían mucho hincapié en la recopilación de información, y ahí cobraban una especial relevancia los colaboradores civiles. Pero ¿qué pasaba? No había un criterio para sistematizar esa información, para descartar aquello que era irrelevante y aquello que sí podía llegar a encuadrar en la idea que ellos tenían de un enemigo. Y de esa forma todos pasaron a ser enemigos. Es decir, un vecino decía que había visto que en la casa de al lado a la noche entraba alguien y esa persona ya era sospechosa. No importa si ese alguien había sido un pariente, un amigo, un novio, ya era sospechoso porque había movimientos extraños a criterio del ojo de un vecino, que a lo mejor podía llegar a tener hasta, no sé, bronca con la persona, lo que fuere. Todo eso, no importaba lo que fuera, pasaba a integrar parte de la categoría de sospechoso. De hecho, bueno, ha habido casos, por ejemplo, en donde en los interrogatorios se les hacía mención a que hay un caso paradigmático. Nelson Nicoletti era interrogado porque se habían enterado que estaba esperando un hijo y que si era varón le iba a poner Fidel. Entonces, Fidel, por Fidel Castro. Y él le iba a poner Fidel porque su padre se llamaba Fidel, por ejemplo. Entonces, a ese nivel de irracionalidad llegaban las construcciones que hacían los torturadores, los militares, para decir que una persona era subversiva. O sea, uno lo cuenta Yara, por ahí nosotros con los chicos hemos conversado acerca que se supone, ¿no es cierto?, que una sociedad se construye sobre la base de esto, ¿no?, de lo común, lo público, la confianza, y cómo todo este discurso de los miedos instala esto, de socavar. El otro pasa a ser un sospechoso. Entonces, ante la duda, y porque lo que busca es, digamos, la atomización social, o sea, cada uno en me lo salvo suyo. me salvo yo, no importa lo que le pase al otro, me tengo que salvar yo. No existe, no hay construcción o tejido social posible o construcción colectiva posible, así. Tal cual. Acá me parece algo muy interesante que vos, o sea, lo das muy segura, pero era una pregunta recurrente cuando ellos estudiaban el tema y que preguntaban esta lógica. ¿Por qué no se podía equiparar un atentado
cometido por una fuerza como podría ser un grupo subversivo, el hecho por una bomba, de hecho analizaron una película, Garaya Limbo, que empieza con la bomba, entonces, a ver, ¿por qué no se puede equiparar, ¿sí? Jurídicamente eso con la acción del terrorismo de Estado. con la figura del terrorismo de Estado? Si lo podés remarcar. Hay dos cuestiones de por qué no. Una es porque el único obligado, o sea, los derechos humanos, el obligado a respetar los derechos humanos es el Estado, a garantizar, respetar y asegurar que todos podamos usufructuarlos, ¿sí? Entonces, y además porque el dominio de la fuerza, o el monopolio de la fuerza, como decimos en el derecho, lo tiene el Estado. Entonces, cualquier organización armada, por más grande que sea, no tiene el monopolio de la fuerza. A lo sumo puede darse, como por ejemplo en el caso de Colombia, que se ha dado durante algunos periodos, que esa fuerza guerrillera opere con connivencia o porque el Estado mira para otro lado. Y ahí es responsable también el Estado. Pero el obligado a respetar los derechos humanos es el Estado. De manera tal que los actos cometidos por las fuerzas guerrilleras o las agrupaciones armadas que habían hecho de la lucha armada una forma de disputar el poder político, como ellos no tienen el monopolio de la fuerza que pertenece al Estado, no pueden ser acusadas de terrorismo de Estado. Y en realidad, el Estado, ¿qué pasa? El Estado, ante una situación de esas, lo que tiene que hacer es esto que yo les decía, investigar, detenerlos y juzgarlos de acuerdo a la Constitución. Ahora, no puede el Estado transformarse, ¿sí?, en otra fuerza ilegal para combatir a esta, con la excusa de combatir a esta, a la guerrilla. O sea, el Estado no puede echar mano de su condición para transformarse en un delincuente, ¿sí? Porque, digamos, vulnera primero la base misma de su Constitución, que es la Constitución Nacional, justamente, sobre la que se asienta la construcción del Estado, del gobierno y del sistema. Y en segundo lugar, porque lo que termina sucediendo, y sucede en todos los gobiernos autoritarios, es que esa idea inicial de combatir la guerrilla se terminó extendiendo a toda la población y en realidad no era combatir a la guerrilla armada, sino que era combatir al otro, al que piense distinto y al que no suscriba el modelo que yo estoy proponiendo para este país. Entonces, los delitos cometidos por las fuerzas subversivas o las guerrillas que en ese momento estaban operando, no son delitos de lesa humanidad. Son delitos graves, sí, gravísimos, pero no son de lesa humanidad, como sí lo son los delitos que cometen los agentes estatales en estas circunstancias que venimos relatando. Entonces, la diferencia es, los delitos que cometieron las fuerzas subversivas, los integrantes de las agrupaciones armadas, prescriben. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene un tiempo para juzgarlos, luego de lo cual no se puede. Para juzgarlos de acuerdo a la ley, ¿no? En cambio, cuando esos delitos han sido cometidos por agentes estatales, con las características que tienen estos, es decir, había un plan sistemático de persecución contra la población civil, no prescriben porque el Estado no puede. ¿Quién es el que persigue a los delitos? Es el propio Estado. Entonces el Estado no puede renunciar a su propia persecución cuando ha cometido delitos de semejante gravedad. Por supuesto que mientras están en el poder los militares, en este caso, el juzgamiento no va a suceder nunca. Entonces, ¿cuándo comienza la posibilidad de juzgamiento? Cuando los militares dejan el poder y sobreviene un gobierno democrático. Y ahí empieza a correr el plazo de prescripción para los delitos de la guerrilla, pero para los delitos de los militares nunca prescriben. Mientras haya uno vivo que pueda responder, o sea, la única causa de prescripción de la acción penal, como decimos nosotros los abogados, es que se mueran los responsables, porque ahí ya no tenemos persona para acusar. Pero mientras haya alguien vivo, siempre se pueden juzgar, vivo y con posibilidad de ser sometido a juicio, ¿no? Porque que sea capaz, que entienda, que comprenda, que es con lo que estamos ahora un poco trabados. Sí. Pero esa Yara, en esta tercera etapa, esta especificidad que algo mencionó
Sofía, de los delitos sexuales. ¿Qué es lo que se está juzgando para que ellos En entiendan? esta tercera etapa, o sea, nosotros estamos juzgando. Hay un militar que está siendo juzgado por hechos, por víctimas que ya fueron reconocidas en los juicios anteriores, pero que él no había sido sometido a proceso. Y después tenemos el caso hasta ahora de 4 personas que han declarado haber sufrido distintos tipos de ataques durante las sesiones de tortura, de ataques a su integridad sexual. Entonces, lo que se está juzgando es eso. Después hay cuestiones como muy técnicas y específicas relativas a si fueron abusos sexuales o fueron, porque los delitos sexuales se clasifican en lo que son los abusos simples, que son tocamientos. Se lo vamos a hacer fácil a los chicos porque es más complejo, pero tocamientos en las partes íntimas. Esto es muy simplificado, ¿no? Porque no es tan así, pero bueno, básicamente sería lo principal. Tocamientos en las partes, en los genitales, en todo lo que tenga que ver con aquellas partes del cuerpo que tienen una connotación sexual. Y después están los abusos sexuales con penetración, que es lo que se conoce como la violación. Entonces, acá hay de 2 tipos, hay 2 casos que son abusos simples y hay 2 que son con penetración, que son los que se están juzgando. La importancia de esto tiene que ver con que, como decía Sofía, durante muchos años las víctimas no relataban puntualmente circunstancias de abuso, sino que las englobaban dentro del relato general de la tortura o no hacían mención específica a esto. Y lo que hemos considerado nosotros desde la Fiscalía es que, en particular, si bien hay un caso de un hombre, en particular respecto de las mujeres, cuando la tortura implica una agresión a la integridad sexual, tiene una connotación particular y distinta por todo lo que implica para una mujer su integridad sexual y por todo lo que implica para el agresor echar mano a ese tipo de agresión puntual cuando la víctima es una mujer, en lo que significa o en lo que se refiere a la relación de poder, no ya del captor con la cautiva, sino entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Y esta relación desigual de poder, que ya viene dado porque estamos entre un torturador y una torturada, se refuerza, ¿sí? O esos roles vienen a reforzarse con la aplicación de torturas de índole sexual, que además, digamos, pueden ser tipificadas como delitos sexuales, viene a reafirmar este rol de preeminencia del varón sobre la mujer, ¿sí? En la sociedad, que además, digamos, se reconduce en la idea de sociedad que tenían los militares, esta sociedad blanca, occidental y cristiana, en la que la mujer tenía que estar en la casa criando a los hijos y que no podía estar militando en la calle. Entonces, han hecho uso, digamos, lo que nosotros sostenemos es las agresiones sexuales formaban parte de la reafirmación, además, de esa idea de sociedad y del rol que la mujer debía cumplir en esa sociedad que los militares pensaban. Entonces, no es solo la tortura como cualquier militante, sino el aleccionamiento, diciendo, mirá lo que te pasa. Es el disciplinamiento exclusivo hacia el cuerpo de las mujeres para instalarla en su rol tradicional, que tienes el mundo privado, claro, la maternidad. Mirá lo que te pasó, algunas les decían, mirá lo que te pasó por salir a la calle, mirá lo que te pasó por andar. Entonces, no es solo te torturo como a los varones, porque también, digamos... Una cuestión aleccionadora, ¿no? Sí. Y bueno, aparte, aplicar con saña, por ejemplo, un elemento de tortura como era la picana, en los pechos, en la vagina, o sea, atacar puntualmente aquellos aspectos del cuerpo de la mujer que nos definen como mujeres, justamente. Y en el caso en que ha habido abusos de hombres, no solo acá, sino en general, ahí el hombre en realidad es pensado no como aleccionador, sino que es como denostado. El militante es denostado al ser considerado como una mujer. O sea, te violo, ¿sí? Porque no te considero ni siquiera un enemigo digno. Esa sería como la idea, Pilar Calveiro ha escrito mucho sobre eso, sería como la idea que subyace en este tipo particular de tortura. Y bueno, yo acá, les había puesto ahí una clase, la definición de enemigo. Ellos decían, primero mataremos a todos los subversivos, así empezó todo, ¿no? Luego mataremos a los colaboradores, después a los simpatizantes,
enseguida aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos. Eso lo dijo quien era el militar interventor de la provincia de Buenos Aires y que actuaba como gobernador. Y una consideración especial que había hacia las mujeres, o una instrucción particular que había respecto de las mujeres, ya que estamos hablando de estas violencias específicas, era que se consideraba a la mujer más peligrosa incluso que un varón, ¿sí? Y que en ningún momento se debía descuidar su vigilancia, y se nos consideraba más peligrosa porque generalmente, ¿por qué? Porque la mujer en el ideario de ellos somos unas mojigatas, entonces la mujer que militaba podía fácilmente engañar, haciéndose pasar por una chica buena, de familia y demás, pero que por abajo estaba haciendo todo esto, ¿no? Siempre esta idea de la mujer traicionera, entonces también se cuela en todo lo que es el ideario represivo, todo lo que tiene que ver con estas configuraciones del rol de género y las atribuciones de las características negativas que se nos hacen a las mujeres cuando por ahí sobresalimos de la que se queda en la cocina, digamos. O sea, que puede ser traicionera, que ojo con esta, que en algo debe andar, bueno, las brujas, recordemos lo que pasaba en el pasado. Bueno, esto se ve claramente y sigue observándose sin ningún tipo de... O sea, y lo exponían sin ningún tipo de problema, ¿no? En las reglamentaciones. Acá decía, el enemigo interno es el que provoca el quebrantamiento del orden legal y es considerado un delincuente común. El activista, el perturbador del orden, no es considerado un prisionero de guerra, por lo que no tiene derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales. Es decir, todo lo que, incluso esto, por ejemplo, atenta contra el discurso binario de la teoría de los dos demonios, que fue expresada también por la cúpula militar, en el sentido de que lo que ellos estaban disputando era una guerra para salvar a la Argentina. Si lo que se hubiera disputado era una guerra, sus detenidos tendrían que haber tenido el tratamiento de los prisioneros de guerra que está establecido en las convenciones internacionales y que de ningún modo admiten la tortura o la desaparición física. Con lo cual, el argumento de la guerra, conocido, digamos, como la teoría de los dos demonios, ellos mismos, con su reglamentación, la dan por tierra porque no les reconocían a sus detenidos ni siquiera el estatuto de un prisionero de guerra. Y, bueno, a ver si había algo. Acá era esto, bueno, acá hay una persona, un civil, que defendió, digamos, los dichos de un civil que había defendido a la dictadura, que dijo, ¿no? Lo que hay que preguntarse en términos maquiavélicos es hasta qué punto, en ciertas ocasiones, el fin justifica los medios. Un detenido sabe dónde está ubicada una bomba, a punto de estallar, que va a matar a centenares de personas. Uno podría cargar con la responsabilidad de que volase una bomba en un colegio de chicos, que murieran cientos de chicos, pero no con la responsabilidad de haber aplicado tortura. Y lo mismo decía Albano Arguindegui, que era el ministro del Interior durante la dictadura, ¿sí? Pero acá la cuestión es, primero, que no se conoció durante toda la dictadura que se hubiera explotado un colegio jamás. Y segundo, es que cuando los detenían, por lo menos los testimonios que yo he tenido oportunidad de conocer, a nadie le preguntaban por las bombas que había puesto. Les preguntaban cosas insólitas, como esta que yo te digo de por qué le querías poner Fidel a tu hijo. Una persona de Pico, un locutor de Pico, fue detenido porque había leído un poema de José Martí, el poema Cultivo una rosa blanca, el puño como en enero, ese poema en la radio. Y entonces lo detuvieron porque dice que había leído un poema de la Revolución Cubana, y él no les podía hacer entender que Martí era el héroe de la Revolución Cubana, no de la que protagonizaron el Che Guevara y Fidel, sino de la primera Revolución Cubana. A ese nivel era, o sea, las preguntas que se les hacían, entonces que claramente, por lo menos acá en La Pampa, no estaban dirigidas a investigar absolutamente nada que tuviera que ver con cualquier movimiento de violencia. Se detuvieron profesores, estudiantes universitarios, y cuando uno observa médicos, bueno, militantes, periodistas, cuando uno observa, digamos, sus historias de vida, lo único que puede sacar en común era que eran personas que
creían en un mundo mejor, que pensaban en un mundo mejor para todos y que consideraban que ese mundo mejor solo podía conseguirse a través de construcciones colectivas y solidarias. Personas que iban a los barrios a enseñarles a leer y a escribir a los chicos, ayudarles a hacer las tareas, personas que formaron una cooperativa de prensa y compraron un diario que estaba fundido para poder trabajar. Ese tipo de construcciones colectivas eran las que se ven o que atravesaban la vida de todas las víctimas. Los médicos que fueron presos habían pensado, eran todos médicos de la provincia, del sistema de salud público provincial, y habían pensado en un sistema de ingreso al sistema de salud público por concursos, no que entraran los hijos de y las delaciones o quien fue a hablar con las autoridades para decir acá está pasando algo, fue el colegio médico. O sea, lo que hicieron fue desafiar el statu quo o los poderes de hecho hegemónicos, y eso fue lo que les trajo estas consecuencias. Y lo mismo en la universidad y en todos lados. De manera tal que si nos pensamos hoy en día, si nosotros consentimos este tipo de prácticas, si no hacemos memoria, si no construimos un saber colectivo que nos enseñe que no podemos volver a esto, cualquiera de nosotros estaría hoy expuesto a sufrir lo que sufrieron las víctimas que hoy están en el juicio. Es así. Cualquiera que piense diferente. Chicos, chicas, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a Yara, un comentario? Increíble que no hablen. Están mudos, tienen que procesar la información. Yo tengo una Profe, pregunta. yo quería preguntarle algo también. Bueno, cómo no. Dale, dale. Las damas Quien primero. quiera, Jerónimo, Amparo, a ver. No, anda Jero vos primero. Le quería preguntar si había llegado a vivir lo que es la dictadura No, y cómo lo vivió desde su punto. No, parezco muy vieja, pero no soy tan vieja. Nací en 1975. Yo nací en 1975, así que no, imagínate que cuando llegó la democracia, yo ya tenía 7 años, 8. No la viví, o sea, viví en esa época, pero no la pude percibir, era muy chiquita. Amparo. Yo iba a preguntar porque leí una noticia que decía que iban a juzgar a 6 ex militantes y ex policías por privaciones ilegales de libertad y tormentos cometidos en prejuicio de 196 personas por ahí. ¿Eso es verdad? Sí, lo que se está juzgando es, ahora en este momento son 5 los imputados porque uno falleció, y las víctimas son ese número. Digamos, la mayoría de esas víctimas ya han declarado todas en el juicio anterior y son hechos que se han tenido por probados y se los ha considerado como víctimas de delitos de lesa humanidad. Lo que sucedió ahora, como les decía hoy, que hay uno de los acusados no fue juzgado nunca, entonces tiene que responder, es un militar. Y los otros han respondido, pero ese es el que va por las 196 víctimas. Y los otros... después hay un policía que es Rifaldi, que no fue juzgado nunca, que tiene que responder por un solo caso. Y después, Baraldini, Greppi y Reiner es policía, Baraldini y Greppi son militares, van a responder, si bien han sido juzgados anteriormente, van a responder por no me acuerdo ahora exactamente, creo que son 5 o 6 casos por los que no habían sido sometidos a juicio. Se los juzgó por otros casos. Así que sí, pero el total serían aproximadamente 196 víctimas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas personas hubieron condenadas acá en la subzona 14? Y en el primer juicio los condenados creo que fueron 8. Fueron la cúpula militar y los policías que integraban lo que ellos denominaban el grupo de trabajo de la subzona 14, que eran los encargados de detener a las personas y después interrogarlas y someterlas a torturas. De esos 8 ahora se suma, hay 2 más, o sea, tendríamos 10
condenados. Porque Una también esto hay pregunta. que decirlo, perdón, no era toda la policía, ni todo, porque ¿qué pasaba? La estructura esta ilegal de persecución, que aquí en La Pampa se implementó a través de un grupo de trabajo policial que respondía a las órdenes del ejército, funcionaba en paralelo con las funciones habituales que tiene la policía hoy en día. O sea, la seccional primera, que era donde eran llevados los detenidos y donde eran interrogados y torturados, funcionaba también para recibir exposiciones de los vecinos, trámites, denuncias por delitos comunes. O sea, había como una seccional legal, ¿sí?, que funcionaba normalmente, y subterráneo, clandestino, estaba pasando todo esto otro que era tapado. Entonces no era toda la policía. Sí, alguien dijo una pregunta también. Sí. ¿Cuál es la edad promedio de los acusados y a qué se los condena? Y ahora la edad promedio son todas personas mayores de 70 años, entre 70 y 80 años tienen. Los delitos a los que se los condena son, o a los que nosotros pretendemos que se los condenen, son asociación ilícita, ¿sí?, privación ilegal de la libertad, en algunos casos simple, es decir, con una duración inferior a un mes, en otros casos agravada por la duración mayor al mes, y además agravada porque esa privación ilegal de la libertad se funda en una persecución de carácter ideológico, más torturas, ¿sí?, reiteradas, y bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Y además se califica estos hechos como un genocidio. No porque la cantidad de gente o sea, no por la cantidad de personas, sino porque esto formó parte de algo más grande, que es el plan sistemático de persecución a la población civil instrumentado desde el Estado, con la idea de borrar del mapa, porque era borrar del mapa, a una cantidad de argentinos por la sola condición de ser considerado subversivo, aunque no lo fueran en los hechos. Es decir, el mote de subversivo se le ponía a cualquiera que fuera opositor. Por eso consideramos que además lo tendrá que resolver el tribunal. Lo que hubo también fue un genocidio. Bien. ¿Alguien más? Las penas, perdón, el monto de las penas, como son delitos de lesa humanidad, calificados como genocidio, no pueden superar, o sea, el monto máximo serían 30 años, según el Estatuto de Roma, el monto máximo de pena a imponer. Sabemos que, dada la expectativa de vida que le queda a los acusados, sería de imposible cumplimiento, pero bueno, en teoría, o en lo que dice la ley, esos serían los montos máximos de pena. ¿Y tienen prisión domiciliaria entonces? Algunos sí, y a ver, pero déjame repasar. En este momento hay uno que está en libertad, está siendo juzgado en libertad, y los otros están todos con prisión domiciliaria, sí. O sea, había uno que estaba preso en cárcel, pero por esto de la cuestión de la pandemia y el COVID, el tribunal le otorgó la prisión domiciliaria. Que es todo un debate. Es todo un debate. Y después hay otra cosa que pensé recién cuando les decía esto de las penas y demás. Tenemos que pensar que en un país donde hoy en día muchas veces escuchamos en los medios de comunicación gente que pide pena de muerte para un chico de 18 o 20 años que roba un celular, ¿sí? Y tenemos a estas personas que han cometido los delitos más aberrantes que alguien puede cometer contra otro, porque encima lo han hecho amparados, ¿sí?, en el aparato estatal. Bueno, es esto, invitarlos a pensar, ¿no?, lo que nosotros los abogados decimos, los bienes jurídicos que están en juego, ¿sí?, y para realmente considerar si es correcto o no, como pensamiento lógico, pretender pena de muerte para alguien que ha robado un celular, que afecta el derecho de propiedad, y no pensar en penas severas, porque hay gente que considera que estos juicios son inútiles, que no tienen sentido.
penas severas para este tipo de delitos que estamos juzgando nosotros ahora. Tal cual. Y ahora, con respecto al tema de decir, bueno, vos dijiste, se están muriendo, no se ha juzgado, llegan tarde, me encantó el análisis que hiciste, decir, bueno, esto es memoria, verdad y no sé justicia, que aparecieran los archivos y se pudiera dar, decir, bueno, saber eficientemente dónde, no sé, porque todavía hay cuerpos, no sé, que se buscan, no se encuentran en fosas comunes, ¿sería para vos algo más reparador? ¿Hay forma, no hay forma de que puedan, que den los Yo nombres? creo que aunque se mueran todos, nunca debemos renunciar a esclarecer la verdad. Y nos va a pasar, y acá en La Pampa seguramente van a seguir apareciendo casos, pero me parece que digamos que el Estado no puede nunca renunciar a la búsqueda de esa verdad, a seguir indagando en los archivos, a seguir buscando nombres, haciendo excavaciones cuando se da noticia de que en algún lugar puede haber algún cuerpo. Eso por un lado, digamos, y además porque las familias necesitan encontrar, así como necesitan las abuelas encontrar a sus nietos, las familias necesitan encontrar los huesos de sus familiares. Y nada, no habrá alguien a quien imponerle una condena, pero además hay otra cosa, si el Estado no quiere ser responsable ante las instancias internacionales ante las que se ha comprometido para perseguir estos delitos, no puede renunciar nunca a la búsqueda de la verdad. Porque si no, así el Estado tendría que responder ante las víctimas en instancias internacionales. Por eso también es importante en materia de derechos humanos la garantía de no repetición, digamos, procura esto, de que primero de que se esclarezca, y la de no repetición, procura esto, que es evitar que el Estado tenga que ser condenado en instancias internacionales porque no le dio una respuesta adecuada a las víctimas. Y mientras la persona esté en calidad de desaparecida, nosotros no tenemos en La Pampa, pero por el resto de los que ha habido en el país, mientras la persona esté en calidad de desaparecida, hay dos cosas que no pueden suceder. Una, no se lo puede declarar ausente, o sea, no se puede declarar la presunción de su fallecimiento si la familia no lo pide, esa es una. Y la otra cuestión es que las investigaciones no pueden cerrarse nunca, hasta que la persona no aparezca. Entonces, esos son dos puntos importantes que hacen que el Estado deba siempre seguir buscando. Por supuesto que depende de una voluntad política, porque esto depende de políticas públicas. Entonces vamos a ver que en el decurso de la historia vas a tener avances y retrocesos según la voluntad política de quien represente en ese momento al Estado. De allí la importancia de la lucha también, viste, de las organizaciones de derechos humanos y de la militancia, para no dejar que esto caiga en el olvido. Eso me parece muy importante porque sobre todo cuando hubo ahora todo un discurso negacionista o nuevamente de intentar banalizar las cuestiones, el olvido o todo este desprestigio hacia él, con el tema de la Grecia, hacia el tema de los derechos humanos, el curro, ¿no?, de los derechos humanos, y reducirlos a una política de Estado o vincularlo exclusivamente a un gobierno, a un periodo de la historia argentina, cuando en realidad la lucha, tenés que reconocer toda la historia de esa militancia, y todas como fueron cambiando las consignas, obviamente, que no es lo mismo tener un Estado que apuntala a estas políticas de derechos humanos, de reconocimiento, de restitución, ¿sí?, de identidades, a un Estado que le da exactamente lo mismo o que es cómplice incluso con tratar de que no se siga investigando más. Sí, y aparte otra cosa te digo, respecto de esto del curro de los derechos humanos. Los derechos humanos, o sea, esto es una pata importante, ¿sí?, de la lucha por los derechos humanos, importantísima. Pero los derechos humanos no son solo esto, porque eso también es lo que tiene que entender la población. Los derechos humanos son el derecho a tener derechos, el derecho a tener una educación pública, el derecho a acceder a una vivienda digna, el derecho a una vida digna. O sea, esos son también derechos humanos, tan importantes como estos. Ahora, no podemos construir estos derechos humanos del hoy, ¿sí?, de poder ejercer nuestra ciudadanía, de elegir y ser elegidos, de que el Estado nos tenga que garantizar una vivienda digna, agua potable, educación,
si no reparamos las violaciones a los derechos humanos del ayer, porque si no seguimos siempre como, me parece a mí, como empantanados en esta misma discusión que no nos lleva a ningún lado. Tal O cual. sea, van enlazados, ¿no? Pero esto no es, los derechos humanos no son un curro. con Mercedes, que es la profe de Ciudadanía, el año en quinto se organiza así con 3 bloques. Y, o sea, el eje vertebrador tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y los desafíos por una sociedad inclusiva. Así es nuestra planificación. Y arrancamos con dictadura, pero después cuando vemos que empezamos ahora el bloque de democracia y el retorno, y empezamos con esto de los juicios, las políticas de la restitución, esto de que de alguna manera democracia y derechos humanos son una pareja, digamos, inseparable, porque ya vimos lo que fue una dictadura y lo que implica, o sea, de ningún gobierno autoritario a lo largo de la historia se garantizó ningún tipo de derecho, pero que obviamente a esa democracia le hacen falta cada vez más cosas, ¿no? Más derechos para más personas y bueno, los derechos básicos. Así que bueno, y que son resultado también de una lucha constante y que no es que se obtienen una vez y listo, todo lo contrario. No, Por eso los estados no tienden a dar derechos. O sea, quien tiene el poder no tiende a regalarte derechos. Y si uno ve o acá ya no vamos de tema, pero bueno, si uno ve la lucha por los derechos humanos a lo largo de la historia, es el producto justamente de eso, de luchas, de reclamos, nadie regala nada graciosamente, y bueno, pero después hay una cosa importante, cuando esa lucha se consolida en el reconocimiento de un derecho, también hay un principio del derecho internacional de los derechos humanos, que es el de no regresividad. Es decir, cuando yo consigo que el Estado me reconozca determinado derecho, no puede después volver hacia atrás. Por más que venga un presidente que diga que son un curro. No se puede. Entonces, es como una construcción, es un ladrillo que se va poniendo sobre otro, ¿sí? Y que no hay forma de derrumbar esa casa, sobre todo cuando está construida sobre una base sólida, que es la construcción de la democracia. La única forma de derrumbarla es que pase lo que pasó en el 76, que venga un gobierno de facto que directamente elimine las autoridades, anule la Constitución. Pero estamos hablando de algo ilegal. En la construcción de una democracia constitucional no podemos nunca volver para atrás. Sí, no deberíamos, por lo menos. No deberíamos. No deberíamos. Chicos, ¿alguien más tiene nuevo? Porque sé que nos estamos reexcediendo en tu tiempo. Sí, ya avisé, igual ya avisé que me pasé, que hagan lo que quieran, porque en realidad era una audiencia que iban a leer una sentencia, el resultado de un juicio que no es obligación que esté. Así que les dije, estoy demorada, háganla, no hay problema. Bueno, no sé, chicos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Florencia, algún comentario, las profes. ¿No? Ya están cansados. No, re bien, estuvieron casi los 50. Martín, ¿qué decía? Canori, no, perdón. Jerónimo, ¿es o quién? Que yo no tenía ninguna duda. Y que gracias a ella. Bueno, gracias a ella. Sí, muchas gracias por el tiempo y la información. Bueno, cualquier cosa, estoy a disposición. Nada, por ahí me toco y hablo mucho, pero... No, muy clara, muy clara. Así que por ahí cuando avancemos, porque creo que hay mucho para trabajar en también esto de conocer los derechos, ¿no? Porque si no nadie puede reclamar lo que no conoce, hacerse de esos derechos. Y me parece que con todas las leyes, de todas las políticas de reconocimiento, no sé, un montón de cuestiones para discutir, de leyes sancionadas, derechos reconocidos durante el último tiempo, con los chicos, bueno, hablábamos, no sé, del voto joven, muchas cosas para discutir que no están apropiadas. Y entonces, bueno, pero por ahí la mirada bien jurídica nos viene bárbaro. Bueno, cuando quieran, estoy acá. Bueno, muy ya tenés mi teléfono, Lori. De casualidad, porque estamos haciendo un curso, vi el nombre, te vi después en el diario, todo empezó así. Estamos haciendo un curso de Derechos Humanos. Vos estás en el de la plataforma del Ministerio de Justicia. De Justicia, y veo tu nombre, y después te veo en el diario que estabas como fiscal, que formabas parte, digo, y se le digo porque no te conocía así, por más de vista sí, pero no de haber compartido experiencia. Así que ha estado claro, hay miles de preguntas que seguramente se le ocurrirán, y bueno, queda el contacto establecido, el puente, para ver si tenemos un próximo encuentro, y ver cómo se sigue desarrollando. Si tenés para pasarnos los links, o dónde decís por dónde se pasan las audiencias, las fechas,
Te lo paso por WhatsApp. Tengo los links de junio, los tengo todos, porque los van publicando mes a mes. Pero los links de junio están todos publicados. La próxima audiencia es el 22. Bárbaro. Ahí se va a decidir el tema creo que se va a decidir el tema de la capacidad para estar en juicio de dos de los imputados, de los acusados. Sí, vi que por los medios, por ahí los chicos si quieren rastrear, hay todo un debate cuestionándose sobre los certificados que se presentan, cómo son las... no quiero usar la palabra jugarreta, pero toda la tramoya, cómo arman los abogados de ellos aducen que tienen un deterioro, que sus defendidos tienen un deterioro cognitivo tal que les impide afrontar el juicio, porque una de las premisas para someter a alguien a juicio es que esta persona sea capaz de comprender, porque si no, no tiene sentido porque no sabe lo que está pasando y además tampoco podría comprender, en términos teóricos esto, ¿no? El sentido de la pena que se le podría imponer, porque la pena teóricamente tiene un sentido o una finalidad. Pero bueno, la cuestión es que nosotros no estamos de acuerdo con las conclusiones médicas y las estamos cuestionando porque consideramos que falta la realización de estudios complementarios sobre las cuales esas conclusiones se puedan basar, tengan un basamento más sólido. Y ahí estamos trabados en esa pelea. Está bien. Que resolverá el tribunal, eventualmente. Bueno. Yara, mil gracias de verdad, gracias a las profes, Jesús de Florencia que nos cedió, pero sé que le interesan también estos temas, su espacio. Muy interesante, sí, muchas gracias. Bueno, gracias a los chicos por la escucha. Sí. Yo particularmente también, muchas gracias, y bueno, a los chicos del quinto segunda, que yo me reincorporé hace poquito al aula, y necesitaban este orden que hiciste, que está muy clarito. Espero que les haya servido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, un placer.